Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días. Muy bienvenidos aquí a Línea 1. Vamos por Radio USACH 94.5, canal 50.2 de la televisión digital abierta, Diario USACH, TV USACH, Zapping 173, Mundo 522 y todas las redes sociales y plataformas digitales. Dalena Figueroa Videla, aquí comienza Línea 1. ¿Cómo amaneció hoy? ¿Primaveral o usted se anticipó? Ando primaveral, no se nota, pero ando con una faldita larga, verde, sí, fresquita para esta jornada. Alejandro Guillén, muy buenos días. Donde, mira, me entero además que en este miércoles 24 no solo vamos a tener 27 grados como habíamos señalado ayer, sino que la Dirección Meteorológica de Chile anuncia 30. Eso fue lo que actualizó y estoy viendo a esta hora. Sí, donde Chile tenemos siempre al alza. 7,6 grados de temperatura, está agradable esta mañana, por cierto, totalmente despejado. Y si vemos el extendido, ya mañana, jueves 25, Ale, vamos a tener 23 de máxima, agradable. Se empieza a nublar en la tarde de mañana jueves, porque el viernes, efectivamente, como tú señalabas, podría haber lluvia en la noche. Acá en la capital, porque vamos a tener además una máxima tan solo de 16 grados con una mínima de 10, entonces poca oscilación térmica, así que efectivamente podría haber lluvia el viernes por la noche acá en la capital. Bueno, mientras el tiempo está inestable, ¿para qué les voy a decir cómo están las cosas en el mundo? Pero veamos el tránsito antes de entrar en materia. Exactamente, las callecitas de Santiago. Transporte, informa Región Metropolitana, da cuenta de restricción de la pista central en Ruta 5 al sur. Dice 300 metros, ahí de preciso, antes de la salida a La Vara, esto en la comuna de San Bernardo, debido a volcamiento, dicen, de camión 3/4. Precaución por este accidente. Otro accidente, restricción de pista en calle Teatro Municipal, altura de Avenida El Rosal, en la comuna de Maipú, debido a vehículo volcado también, prefiere alternativa. Y en Avenida Portugal está desviada en Coquimbo y Porvenir, esas calles, por Cuevas, dice, debido a procedimiento de laboratorio de carabineros vigente, esto en la comuna de Santiago. Eso es lo principal a esta hora, donde también tenemos una pregunta de cajón, por supuesto, que está en @SantiagoTV, @TV USACH, Dios mío. Qué no mal, se preocupe. TV, son 10 años, son 10 público años. comprensivo. Perdóneme aquí el equipo. @TV USACH, @Radio USACH. Ahí está alojada nuestra pregunta del día que tiene que ver con lo que sucedió ayer. Y estábamos muy atentos desde las 4 de la tarde, pero por culpa de Trump, que habló casi una hora, vimos al presidente Gabriel Boric poquito antes de las 6 de la tarde. ¿Cómo dice la pregunta? La pregunta dice: el presidente Gabriel Boric realizó su último discurso en las Naciones Unidas y ¿qué es lo más destacado según su opinión del público, ¿no? Y le presentamos 3 alternativas. La primera, su llamado a que Netanyahu sea juzgado. Dijo, no quiero que muera ahí en una situación de odio, no sé si la palabra fue un misil, me parece, sino más bien que sea juzgado en tribunales. La segunda opción, sus críticas a las posturas de Trump. No habló directamente de Trump, es decir, no lo mencionó ni a su país, pero sí todas las posturas que tiene del negacionismo al cambio climático y, por supuesto, el tema con las vacunas. No habló del paracetamol, pero prácticamente lo hizo. Y la tercera opción fue irrelevante. Ahí tienes las 3 opciones. Dejamos afuera la nominación de Michelle Bachelet porque ayer hablamos de Michelle Bachelet en la pregunta del día. Y con amplio respaldo popular. Así es. A que la presenten. Oye, que el pueblo además haría una distinción. Qué lástima que acá en Chile eso no se vio así. La oposición vi algunos, Sí. porque el presidente del Senado estaba ahí y lo ha aplaudido. Sí, estaba feliz. Sí, y están todos de acuerdo que esto es un tema nacional, pero ya habían... Mira, uno ve todas las discusiones que hay en el mundo, todo lo conflictivo, y aquí tan ramplona, alguna gente que es representante popular, como el elector también no se fija en quienes eligen. Estos no son temas para ponerse a pelear, que si lo dijo, que no le dijo, que si es ególatra, que no es ególatra. Es un tema de Estado y que es más digno. Además, hay otra figura en Chile que esté en condiciones hoy día con el prestigio, la experiencia y la trayectoria. El canciller, sí. Pero obvio. Entonces, mira, Kaiser había dicho cuando fue consultado, antes de que lo nominara el presidente Gabriel Boric, la nominara a ella. Kaiser. Kaiser dijo, yo no haría nada en el caso de que ella fuera la candidata por Chile, por supuesto, al cargo de secretaria general de la ONU, la primera mujer y además que toca en América Latina. Él dijo, no, yo no haría nada, o sea, ni apoyo ni en contra.
Evelyn Matei dijo, falta mucho, la tiró para el córner, no respondió. Es que para nombrarnos otro candidato. Y Kass, como tú bien señalabas, sí, dijo que le pareció súper buena noticia, una buena candidatura, él fue el más políticamente correcto. Claro, pero es que además es obvio, son temas de Estado, no son temas... Bueno, pero mientras en el mundo se discute a dónde va esto, que nadie tiene mucha claridad, vamos a analizar exactamente, porque el discurso de Trump marca el eje, ¿no? Todos hablando de Trump o contra Trump, y Trump diciéndole al mundo sus países se van a ir al carajo, se van a ir al infierno, dijo. Impresionante. Lo menos que dijo, y además dijo que su gobierno en 8 meses había cambiado el mundo, había cambiado, o sea, un megalómano. Eso mismo te iba a decir, total. Bueno, pero vamos tiene a ver poder el temas, hombre, claramente. así que ese va a ser bastante el eje de lo que vamos a conversar hoy en este programa. Vamos con las noticias. Resumen de noticias. 7:36. Titulares en línea 1. En su último discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de Chile, Gabriel Boric, hizo un llamado a la humanidad y al respeto de los derechos humanos, dado el escenario de conflictividad a nivel internacional. En esa línea apuntó que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quiere verlo sometido a proceso, a los responsables del genocidio contra el pueblo palestino, pero no muriendo de un misilazo o en un acto de violencia, sino enfrentando un tribunal de justicia internacional. El presidente Gabriel Boric extendió su crítica en su discurso ante la Asamblea General de la ONU a la invasión de Rusia en Ucrania, señalando que la ley del más fuerte, este razonamiento en última instancia, es la justificación del asesinato. Boric abordó también otros desafíos globales, entre ellos la lucha contra la desinformación, y en esta línea y en alusión a las últimas afirmaciones de Donald Trump, indicó que no podemos afirmar sin pruebas que las vacunas provocan autismo. Y aludió además al presidente estadounidense en materia de calentamiento global, señalando que quienes niegan el cambio climático están diciendo mentiras. En el mismo marco de la Asamblea de las Naciones Unidas, el presidente Boric dijo que Chile postulará a Michelle Bachelet como próxima secretaria general del organismo. El mandatario resaltó que en sus 80 años de historia la organización nunca ha sido liderada por una mujer. Con ello, la expresidenta Bachelet dijo después en Nueva York que su candidatura no obedece a una ambición personal, sino a un esfuerzo por reafirmar la convicción multilateral de Chile. Y en el ámbito interno, el presidente Gabriel Boric nombró a Jaime Gazmuri como nuevo presidente del Directorio de Televisión Nacional de Chile, en reemplazo de Francisco Vidal, quien dejó el cargo el pasado 8 de septiembre. Gazmuri, ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, cuenta con una amplia trayectoria en el sector público y en medios de comunicación, y fue ya director de TVN en 2019 y miembro del Consejo Nacional de Televisión entre 2011 y 2013. El Ministerio de Salud decidió suspender de sus funciones a Víctor Valenzuela, director del Servicio de Salud Concepción, en medio de una investigación que lo vincularía con una red de narcotráfico y lavado de dinero. Según la información divulgada, Valenzuela mantuvo conversaciones vía WhatsApp con un asesor narco que buscaba vender terrenos al gobierno regional del Biobío. El Ejecutivo promulgó la ley que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales, la cual se venía discutiendo hace al menos 8 años en el Congreso. La nueva legislación pone fin a los cargos vitalicios, estableciendo un límite de 75 años de edad para ejercer el cargo de notario y transparenta las tarifas por trámites. La medida comenzará a aplicarse a partir de los 6 meses de vigencia de la ley, es decir, a finales de 2026. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó ante las Naciones Unidas abrir un proceso penal contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por dar la orden de atacar a supuestas lanchas narcotraficantes en el Caribe, donde han muerto jóvenes pobres y sin armas para defenderse. Petro sospecha que algunas de las víctimas podrían ser ciudadanos colombianos. 7:39. Un diálogo a fondo. Entrevistas en línea 1.
Algo que veníamos comentando desde ayer, Alejandro Guillén, acá en Línea 1, es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó, y su gobierno, por supuesto, su total respaldo a su homólogo argentino, Javier Milei, de cara a los comicios, además de 2027, ya no solo el salvavidas, en lo que el mandatario buscará su reelección, durante una reunión que ambos sostuvieron este martes, ayer, ahí en Nueva York. Y en el encuentro, Trump llenó de elogios a Milei, aunque no ofreció detalles sobre este posible paquete de ayuda que ya había dicho el secretario del Tesoro. Bueno, que permita a Argentina enfrentar el difícil escenario económico que atraviesa tras las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y a la espera, ¿no?, de las generales de ahora de octubre. ¿Con quién vamos a conversar? Sí, no quedó claro si se refería al apoyo a Milei en estas elecciones de octubre. O las de, claro, en este caso después? era para Sí. era para presidente. De hecho, página 12 pone un logo ahí como mofa que dice vote Milei for president. Sí. Trump Bueno, el padrino. eso fue bien interesante porque hubo una reunión bilateral, además de las declaraciones del discurso de Trump, que lo vamos a analizar después, la relación con Argentina, porque Argentina es como el pivote de Estados Unidos. Se les cae el modelo argentino, Milei, todo lo que representa, se queda sin algo que mostrar. Y lo van a tratar de sostener. El problema está dónde y a qué precio. Y de ello vamos a conversar con el economista y académico de pre y posgrado de la Universidad Nacional de Córdoba, José María Rinaldi. Profesor Rinaldi, muy buenos días. Hola José, muy buenos días. Buenos días, mucho gusto. Profesor, entremos a materia. Este gesto tan singular del presidente Trump al presidente Milei, ¿qué se está jugando detrás? Son movimientos geopolíticos. A Estados Unidos le interesa mucho la postura geopolítica argentina. Ahora, Argentina estaba en un momento muy cerca como muchos países de América del Sur, con muchos negocios con China. Obviamente parece ser que está Trump tratando de atraerlo. El presidente Milei lo ha dicho, lo ha insinuado, pero hay aquí un juego estratégico de que Argentina es importante para Trump en América Latina, probablemente el país más afín hoy en este momento. En ese sentido, cuando se anuncia el salvataje o la ayuda, no está claro el término exacto, ¿en qué consistiría? ¿Se tiene más claridad en Argentina? Sí, consiste en justamente una ayuda monetaria, que son operaciones de pases, swaps en términos técnicos, pero el interés mayor de Estados Unidos es que ese swap que le dé el Tesoro norteamericano sea para cancelar el swap que tenemos con China, ¿no? Y poner un límite ahí en la postura también interesada de geopolítica de China. Esto es reforzar en Argentina, y particularmente por el enclave que ya tiene la NATO en Malvinas, y de esta manera funcionar proveyendo de dólares luego para que sean recomprados, y originalmente se puedan cancelar primero el swap con China. Segundo, tratar de que Argentina elimine los intereses económicos y geopolíticos de China en América del Sur. Entonces, este es el principal aspecto que tiene Estados Unidos, cuando en realidad no hay una línea de pensamiento coherente entre la postura anarcocapitalista de Milei respecto al proteccionismo norteamericano y el cuidado de su industria nacional. José, en ese sentido, ¿qué es lo que implicaría esta ayuda del Tesoro de Estados Unidos a Argentina en relación a la deuda crónica, abultadísima, y cómo serían las repercusiones políticas cuando no está muy en pie Milei en la actualidad? Bueno, Argentina tiene la mayor deuda con un organismo multilateral como el Fondo Monetario Internacional, el BID y el Banco Mundial. Es muy importante de que Argentina siga consiguiendo divisas también por vía comercial, reprimarizando las exportaciones argentinas
y asegurando los dólares para luego cumplir con esta gran deuda de 57.000 millones de dólares que tiene solamente con un organismo multilateral. Además de las deudas externas privadas de las empresas privadas argentinas con proveedores de dólares del exterior, pero y en cartas de crédito, en operaciones comerciales. Todo esto es muy importante para Estados Unidos y de esa manera tener un predominio sobre China y que Argentina deje de permitir intereses en inversiones, principalmente las patagónicas. Argentina, no nos olvidemos que tiene una gran capacidad de producción de reactores nucleares, tenemos 2 satélites y un tercer proyecto en órbita, uno de los 10 países del mundo que tiene eso, y tiene una industria nacional importante que, si bien no está integrada verticalmente, está es una postura que también le interesa desde el punto de vista comercial de Estados Unidos. José, comercial y financiero. Sí, el tema de lo que te preguntaba, ¿no? En términos del canje, de lo que podría quedar amarrado Argentina, si es que además no sale en las elecciones, en este caso presidenciales, para el 2027, Milei, ¿quedarían, digamos, con esta posición incómoda con China? Y solo voy a agregar algo, la senadora por Massachusetts señaló ayer, justamente Elizabeth Warren, en respuesta a esta situación, dijo: Trump debería dejar de regalar nuestro dinero a sus amigos corruptos. Bueno, dos partes. Una, cada vez que Argentina tiene un gobierno de orientación fuertemente neoliberal, como fue el de la dictadura cívico-militar, como fue la convertibilidad de los 90s, o como fue la presidencia de Macri, y en la actualidad la anarcocapitalista de Milei, que dicho sea de paso, no tiene evidencias empíricas en el mundo. Nadie ha dicho: yo voy a hacer un gobierno con los manuales de la escuela austríaca, que nunca tuvieron los análisis puntuales con evidencias empíricas. Terminan muy endeudados, con grandes deudas. Quizás la más grande fue la de la dictadura cívico-militar, que se multiplicaron por 6 veces y medio. Pero este es el resultado de las economías que se abren, que practican el mercado de manera indiscriminada y reducen el tamaño del Estado. Por eso es una advertencia muy con una visión de resultados históricos, ¿no? Y las declaraciones que te mencionaba recién de esta senadora en relación a que no se entregue dinero desde Estados Unidos a un gobierno corrupto, la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren. Bueno, justamente es el versus de lo que está haciendo Argentina, ¿no? La advertencia que le realiza la senadora a los norteamericanos es a los ciudadanos estadounidenses: dejen de tirar plata a donde no hay evidencias empíricas que alguien haya podido instrumentar una política económica que no tiene evidencia empírica en el mundo. Ahora, hay una cosa que parece curiosa, ¿no? Bueno, el gobierno del presidente Milei viene de sufrir una fuerte derrota electoral, aparentemente por el tema corrupción, pero también por los efectos sociales del modelo económico. Con esto apoyo de Estados Unidos, que eventualmente todos suponemos se va a traducir en dólares, en préstamos, que van a ser significativos porque se ve la intención de sostenerlo. ¿Hasta qué punto permite u obliga al gobierno argentino de buscar opciones diferentes a como viene asumiendo
medidas que todo el mundo entendía, un ajuste fiscal, apretar un poco, pero la verdad es que se ve una situación tan extrema que está, desde el punto de vista sociopolítico, resultando inviable. En esta posición refuerza el modelo de Milei, van a seguir el apretar el cinturón, o se ve que esto puede ser una base de apoyo que le permita reactivar la economía real y que la gente empiece a sentir un poco de alivio, porque se ve una situación desde afuera muy dura para la mayoría de los argentinos. Es que la receta para Argentina es el versus de lo que hace Estados Unidos con su política industrial, su política comercial, porque ellos son fuertemente proteccionistas, pero la receta para Argentina es la apertura total e indiscriminada y el endeudamiento a través de esa vía, haciendo que Argentina tenga un balance comercial de exportaciones reprimarizadas. Gas, litio, agricultura y ganadería, y sin demasiada cadena de valor, sin demasiada valor agregado en la exportación, sino mayormente exportaciones de origen primario. ¿Pero esto logra sostener el modelo de Milei, o la verdad es que es una ayuda temporal porque el modelo no es viable? El modelo no es viable, no tiene aplicación en el mundo y tampoco le interesa a Estados Unidos que tenga demasiado éxito en Argentina, sino que lo que trata de hacer es generar a través de la garantía que recibe por parte de toda esta reprimarización de la economía, hacer lo mismo que hizo en el tequila con México, ¿no? Que garantizó la deuda que fue puesta ahí en México con las reservas petrolíferas. Es exactamente lo mismo, el modelo es el mismo. Estamos conversando a esta hora de la mañana acá en Línea 1 con José María Rinaldi, economista y académico de pre y posgrado de la Universidad Nacional de Córdoba, doctorando en Ciencias Económicas. José, vamos a la interna. ¿Cómo está la pobreza, los índices de pobreza? Se habla a veces no solo de la inflación y de esta deuda externa, por cierto, pero ¿cómo están tus compatriotas? Estuvo sobre el 50% los niveles de pobreza no hace mucho, el año pasado, 2024. Para junio de este 2025, los datos oficiales al menos hablaban de una rebaja al 31%. Cuéntanos un poco ahí la cifra y cuánto se pueden confiar también en las cifras del gobierno. Sí, y en los discursos del presidente Milei, que habla de 6 millones de personas que sacaron de la pobreza, cuando en realidad ya tenemos 2 dígitos de indigencia. Eso es muchísimo para un país que exporta alimentos a 475 millones de personas. Entonces, también se trata de contabilidad creativa y de cálculos retocados en lo que se refiere a la canasta alimentaria y la canasta básica total, que tuvo reformas económicas y que hacen que suframos una especie de ilusión de bienestar, pero que en realidad, y más aún si hacemos un detalle de las franjas más empobrecidas, es la de las provincias más pobres y la de las personas en el género, mayormente mujeres, y en la edad, el grueso de más de 2/3 partes son niños, ¿no? Entonces ahí hay un agravante por el retiro que ha tenido el Estado, tanto en salud como en educación, en seguridad y en defensa de las fronteras. Bueno, están en una situación muy, muy difícil. La fecha de las elecciones nacionales, José María Rinaldi, 26, 27 de octubre, ¿qué día?
Sí, 26 de octubre son de primer término. Es decir, son candidatos a diputados, a senadores nacionales. Y luego el resultado, luego el resultado de Buenos Aires, ¿qué proyecciones hay? Todavía no ha habido encuesta, a pesar de que ya hubo sondeo post-triunfo en la provincia de Buenos Aires, sí, del Partido Justicialista o del kirchnerismo. Una última consulta, profesor Rinaldi. Trump le dio todo el endoso del apoyo, así directo, un intervencionismo poco habitual, a Milei para su propia reelección. ¿Cómo cayó eso en Argentina? No es ninguna sorpresa. O sea, todo el mundo conoce esto que es el sometimiento y la admiración que siente Milei por el presidente Trump. Bueno, se ha hablado mucho, no sé si es tan recíproco, pero parece que es instrumental para Donald Trump. Muchas gracias, José María Rinaldi, economista, académico de pre- y posgrado de la Universidad Nacional de Córdoba, que desde Argentina, por supuesto, nos atiende el llamado a esta hora de la mañana. Muchas gracias por el contacto. Gracias a ustedes, un gusto. Adiós. Chao. Muchas gracias, profesor. Bueno, Dios, lo que está pasando acá. Sí, podría decirse que es intervencionismo lo que tú señalabas de Donald Trump. O sea, no sé. Bueno, cuando yo fui candidato, Macri apoyó a Piñera. Cosa que el embajador después de Argentina me dio excusa. Me dijo, perdona, estas cosas. Y bueno. ¿Por qué no se estila? No, pues no se estila. Pero con Trump todo se estila. Se estila. Oye, y se qué manera estila. de haber contradicciones. Ya tú nos vas a comentar en tu editorial respecto también al discurso de Donald Trump de casi una hora que atrasó todo el itinerario ahí en la Asamblea General de la ONU en su aniversario número 80, pero las mismas situaciones que decía del organismo, las críticas, y luego se junta personalmente con Antonio Guterres y dice que todo es una maravilla la ONU. ¿Qué tipo más extraño, por decirlo? Ya, no me van a dar la visa waiver. Ok. 7:56. ¿Vamos a una pausa, Ale? Sí, vamos. Ya volvemos. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 7:57 a.m. Minbu presenta Historias de Barrio. Esta es una de las tantas veces que Pedro y Carlos entrenaron juntos en la Villa Panamericana. Dale, Pedrito, de aquí te haces viral para TikTok. Si estáis hablando con el próximo medallista olímpico, cada vez más cerca de la cima. Obvio, de Villa Panamericana para el mundo. Sí, oigan, muy deportista y todo, pero acuérdense de entrenar para los 7 también, po. Ya vamos. El condominio de Pedro y Carlos también es parte de los proyectos entregados durante este periodo. Infórmate y postula en www.minbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. Si tus pases te van al córner como los míos o más lejos y no logras el gol, tu lazo con el fútbol es romántico. Entonces Reino Fútbol es para ti. Una conversación íntima sobre el mundo del balompié. Reino Fútbol todos los domingos a las 16 horas a través de Radio USACH. A Hora da Saudade. Uma mirada desde las africanidades al mundo. Tejendo conexiones, raízes, influência, ritmos, arte y sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante y diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Sé parte de nuestra franja cultural en Artes y Oficios los lunes y viernes a las 17 horas. Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia. En Artes y Oficios conocemos más del trabajo que existe detrás de cada creación realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial y de su impacto en nuestra sociedad. La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas. Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas.
Radio USACH, nuevas voces. En Enlace USACH aportamos a un debate democrático y diverso más allá de la contingencia, de la mano de una amplia red de panelistas, nuestras nuevas voces. Por una mirada desde la academia, analizamos y proyectamos la actualidad, invitamos a conocer diversas iniciativas en el territorio y damos espacio a esas actividades deportivas que merecen mayor difusión. Enlace USACH, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por la 94.5 FM y el canal 50.2 de la señal digital abierta. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. En su último discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Gabriel Boric hizo un llamado a la humanidad y al respeto de los derechos humanos, dado el escenario de conflictividad a nivel internacional. En esa línea apuntó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, señalando que quiere verlo a él y a los responsables del genocidio contra el pueblo palestino enfrentando a un tribunal de justicia internacional. El presidente Boric extendió esta crítica también a la invasión de Rusia en Ucrania, señalando que la ley del más fuerte, este razonamiento en última instancia, es la justificación del asesinato. También criticó la situación en Israel y pidió un juicio en los tribunales internacionales contra Benjamín Netanyahu. Además, abordó otros desafíos globales, la lucha contra la desinformación. En esta línea y en alusión indirecta a las afirmaciones de Donald Trump, dijo que no podemos afirmar sin pruebas que las vacunas provocan autismo o que no existe el cambio del calentamiento global. Señaló que quienes niegan el cambio climático están diciendo mentiras. Y en el mismo marco de la Asamblea de Naciones Unidas, el presidente Gabriel Boric anunció que Chile postulará a Michelle Bachelet Jeria como próxima secretaria general del organismo. El mandatario resaltó que en sus 80 años de historia, la organización nunca ha sido liderada por una mujer. Con ella, la expresidenta Bachelet dijo en Nueva York que su candidatura no obedece a una ambición personal, sino a un esfuerzo por reafirmar la convicción multilateral de Chile. El Ejecutivo, en tanto, promulgó la ley que modifica el sistema de notarios en sus aspectos orgánicos y funcionales, la cual se venía discutiendo hace ya más de 8 años en el Congreso. La nueva legislación pone fin a los cargos vitalicios, estableciendo un límite de 75 años de edad para ejercer el cargo de notario. También transparenta las tarifas por trámites. La medida comenzará a aplicarse a partir de los 6 meses de vigencia de la ley, es decir, a finales del año 2026. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó ante la ONU abrir un proceso penal contra su homólogo estadounidense Donald Trump por dar la orden de atacar a supuestas lanchas narcotraficantes en el Caribe, donde han muerto jóvenes pobres y sin armas para defenderse. Petro sospecha que algunas de las víctimas eran ciudadanos colombianos. 8:02. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Bueno, el presidente Boric pronunció un discurso que algunos aquí en la derecha chilena, pero estaban asustadísimos porque Trump se puede enojar y nos sube los aranceles, nos va a castigar. Lo hizo me recordó a Lagos en sus mejores momentos cuando le dijo que no a Bush cuando estábamos a puerta de firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y la cual Bush, hijo, ¿sí? Lo aplazó, lo hizo correr y no lo firmó él, lo firmó el encargado de negocios, de comercio de Estados Unidos con la canciller entonces Soledad Alvear. O sea, hizo el gesto, pero se le encachó. Ahora actuó al margen del Consejo de Seguridad en esa oportunidad Bush. Ahora el presidente Boric, en línea por lo demás con lo que hicieron muchos presidentes, Lula, Petro, sí, pero también el presidente de Francia, de España, o sea, hubo una suerte de pararle un carrito a Trump. Casi todos hablaron en relación a él por esta manera como está mirando el mundo, pero además por lo que pasa en la Franja de Gaza, por estas guerras que hay en este momento que manejan las grandes potencias usando la fuerza de tengo poder y qué. Bueno, en ese sentido, el discurso del presidente Boric de unos 20 minutos
hizo toda una estructura discursiva que me parece que merece un buen análisis. ¿No Absolutamente. Y lo vamos a hacer con quien ya está en línea, Paula Walker, periodista y consultora en comunicación estratégica, exdirectora además de comunicaciones en el segundo mandato de Michelle Bachelet, y hacemos esa mención a propósito de la nominación a la candidatura para la Secretaría General de la ONU. Paula Walker, muchas gracias por comunicarte una vez más con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien. Hola, por acá. Alejandro y Daniela, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Muy contento con los discursos de ayer porque son reveladores de este mundo que estamos asistiendo, de una inestabilidad impredecible, donde la amenaza de los autoritarismos crece, el orden mundial que todos cuestionan por una razón u otra. Bueno, en este escenario, ¿cómo lo hizo el presidente? Primero, vamos más que a la forma, al fondo. ¿Oportuno? ¿Se ve sólido? ¿O fue, como dirían los de la derecha, provocando innecesariamente a Donald Trump? A ver, miren, a mí me parece que el presidente ayer fue su mejor discurso de los cuatro, ¿no? De los que yo le he escuchado estando en la asamblea. Me pareció que el presidente se veía bien, eso es importante. Me pareció un discurso donde pone al centro un concepto que a todos debiera de alguna manera movilizarnos, que es el concepto de la humanidad, ¿no? Yo creo que hoy día vivimos un mundo que está deshumanizándose en un punto, y por lo tanto el llamado del presidente a humanizar lo que vemos, las relaciones, las decisiones, me pareció un concepto súper acertado. Eso para partir, ¿no? Me pareció importante que no mencionara al presidente Trump de manera directa, pero el presidente lo hizo rodeándolo, ¿no? Y confrontando algo que también creo que es relevante, que es llamar a las mentiras mentiras y a las verdades verdades. Sobre todo cuando alguien está a cargo de un país tan importante en el concierto internacional como Estados Unidos. Decir que el cambio climático, que el calentamiento global es una mentira, la verdad es que más bien parece una pequeña provocación que un juicio pasajero, ¿no? Porque lo que viene por delante en términos de cambio climático y de biodiversidad para el mundo es bien difícil, y lo padecemos en cada estación y en cada cambio de estación, ¿no es cierto? Vemos a cada rato inundaciones, sequía, incendios de sexta generación. Por lo tanto, cuando el presidente, más otros presidentes que probablemente lo veremos, defienden la democracia o le plantan cara al presidente Trump sin mencionarlo, pero pidiendo que se hable con la verdad y con evidencia y con datos, poner en duda la eficiencia de las vacunas, por ejemplo, sí. Enfrentar las enfermedades y otras cosas que son como nuestros mínimos civilizatorios. Exacto. Alguien tiene que hacer esa pega, ¿no? De poder decir, la verdad es que lo que usted está diciendo no es cierto, y en este foro, con argumentos, yo quiero poner un contraste a lo que usted dice. A mí eso me parece que requiere de coraje, que está hecho de buena manera, no está hecho de manera insolente. Así que a mí me gusta esa posición. Paula, yo, vi completo, se atrasó bastante, lo esperábamos a las 4, después a las 4:30, partió casi un cuarto para las 6, duró 22 minutos, y también me llamó la atención lo que tú señalas en la forma, porque esto también es el lenguaje corporal. Lo encontré al presidente, y quiero saber tu opinión, por supuesto, como experta en la materia, muy sólido, se veía fresco, jovial, enfático, sensible y honesto a la vez. Partió haciendo alusión a propósito del aniversario número 80 de la ONU y la importancia de este organismo y lo civilizatorio, como tú señalas, haciendo alusión también a nuestro país con la figura de Gabriela Mistral, que quizás fue de ahí un guiño anticipado a lo luego que serían todos los atributos que vio en Michelle Bachelet para nominarla como candidata, ¿no? Pero quiero detenerme en estas palabras cuando habla también de la humanidad y cuando dice:
cuando se nos invita a la sumisión, cuando se afirma, dijo el presidente Boric, que la inteligencia está de más, cuando quieren demostrarnos, como han hecho algunos desde este podio, que se puede mentir para sacar ventaja, digámosles que no cedamos a la astucia, ni a la violencia, ni a la pasividad. Yo creo que en ese sentido fue bastante enfático en la postura que han mantenido siempre. Entonces quiero preguntarte si tú crees que el presidente Boric tiene un lugar también en el escenario internacional, aunque acá lo critiquen, a propósito también de la figura, y ya vamos a hablar de eso, de Michelle Bachelet. Miren, cuando yo veía ayer al presidente Boric, pensaba en lo relevante que es la proyección de una presencia, el lenguaje y la juventud, entre comillas, ¿no? Sí. Suelen los pasillos diplomáticos ser pasillos, cuando hablan hacia las cámaras, que usan un lenguaje que a estas alturas yo creo que es un lenguaje que no tiene efecto, ¿no? Y cuando uno ve el lenguaje del presidente, el presidente se esfuerza porque su lenguaje rompa la inercia. Entonces, él hace figuras retóricas, ¿no? Sí. Por ejemplo, la figura de Netanyahu. Yo no quiero ver a Netanyahu. Estoy citándolo al voleo, o sea, no tengo la cita textual acá, pero él hace un juego y dice, yo no quisiera ver a Netanyahu morir junto a su familia bajo un misil. Exacto. Yo quisiera ver a Netanyahu frente a una corte internacional, sí, rindiendo cuentas de su actuación frente al genocidio de Gaza. Cuando el presidente dice, quienes no levantan la voz para condenar el genocidio en Gaza son tan responsables como aquellos que apretan el gatillo. Si ustedes se fijan en la construcción de su discurso, el presidente busca muchas figuras visuales y su lenguaje es directo. No es un lenguaje clásicamente diplomático. Entre otras cosas, porque hemos creado como antídotos al lenguaje diplomático. Porque hay una lengua, hay una manera de hablar que no es veraz a veces. Exacto. Y de alguna forma le compite al lenguaje directo también del presidente Trump, pero en veredas opuestas. Cuando el presidente Trump dice, lo único que funciona en Naciones Unidas, dice, en Naciones Unidas no funciona nada, ni siquiera el teleprompter, ni la escalera mecánica que me trajo hasta acá. Sí. O sea, cuando el lenguaje de la diplomacia se reduce a la escalera mecánica y al teleprompter, que son cosas concretas, o cuando alguien se para y dice, el cambio climático es una mentira, la diplomacia que conocimos no funciona. Porque la competencia hoy día es por, en las redes sociales y en los espacios digitales, penetrar con ideas que quedan dando vueltas. Y en ese espacio y en esa nueva narrativa, el lenguaje antiguo de la diplomacia no funciona. Por eso el lenguaje del presidente es un lenguaje más directo, más visual, a pesar de que es un discurso, ¿no? No tiene imágenes, pero apela a las imágenes que cada uno de nosotros vamos a ir montando en nuestra propia cabeza. Bueno, es la manera de la comunicación moderna, además, ¿no? Sí. Es interesante la construcción efectivamente de los discursos. Me acuerdo, por ejemplo, el discurso Allende, mítico discurso, es un discurso argumental, es más en la lógica antigua, siendo muy valiente, ojo. Y claro, pero igual era bien poético. Muy bueno. Claro, no solo racional, ahora, bien emotivo Allende. Pero en este hay mucha más imagen, digamos. Sí, absolutamente. Cambio los tiempos. Sí, y piensen que cita a Albert Camus, el escritor, justamente con esta idea de que si no creemos en nada, al final, si no está lo bueno y lo malo sobre la mesa, todo está permitido. Algo de eso vivimos hoy día y lo vemos sobre todo quienes nos dedicamos a las comunicaciones, al periodismo, a la búsqueda de explicaciones a la realidad. Bueno, sí hay acciones que son negativas y positivas, por cierto. No todo vale igual. Exacto. Ahora,
Respecto a la proclamación de la presidenta Bachelet ya oficialmente, uno cuando en política anuncia algo es porque ya tiene un cierto amarre, porque tirarse antes puede incluso hacer que muchos que a lo mejor apoyarían sienten que no los consideraron en la toma de decisión. Tienen una sutileza las maniobras políticas, tú lo conociste mejor porque estuviste ahí a altísimo nivel de gobiernos de distintos. La pregunta ahora es, ¿fue el momento, fue oportuno, fue una movida inteligente, era el momento psicológico? Desde el punto de vista de la instalación del anuncio. Tremenda tribuna que tenía. Sí, para que todos se enteraran, nadie tenía dudas. Exacto. Sí. Bueno, yo creo que hay una coincidencia de tiempos que era ineludible y realmente el escenario del anuncio era inmejorable. O sea, el presidente era muy difícil que dejara pasar esa tribuna para anunciar a una persona que además dentro de Naciones Unidas tiene una altísima valoración. La presidenta Bachelet es una persona muy querida en Naciones Unidas. Ha tenido 2 cargos en Naciones Unidas, le dieron la dirección de ONU Mujeres, sí, cuando ella había terminado su primer periodo presidencial, una agencia nueva en el año 2011, y luego fue alta comisionada de Derechos Humanos. La presidenta Bachelet, yo fui testigo de eso, ¿no? Cuando trabajé con ella en Nueva York, saludaba desde el señor que le abría la puerta hasta el secretario general de ese entonces. Entonces una persona bastante conocida y querida en esos círculos. Por lo tanto, anunciarla en Nueva York y en la Asamblea General era imposible que el presidente se negara a ese escenario porque era un gran escenario. Pero obvio que coincide con la campaña presidencial de este país pequeñito del sur del mundo. Y ahí yo espero que como decía Alejandro, que la operación política sea lo más fina que se pueda. ¿Para qué? Para que logramos entender que es un privilegio que Chile se siente en nombre de la presidenta Bachelet a presidir la Asamblea de Naciones Unidas, porque significa que hemos llegado a un lugar del concierto de naciones muy relevante. Entonces, usar la figura de la presidenta Bachelet para distinguirse en la competencia por la presidencia en Chile, sí, a mí me parecería una pésima idea de parte de cualquier candidatura en las que están hoy día, son 8 candidatos y candidatas. Hasta ahora, lo que uno ve, excepto el candidato Kaiser, que yo creo que no está bien informado cuando menciona todo este lío de las personas haitianas que llegaron a Chile y que la justicia ya ha determinado que eso fue una empresa que tenía trucha, un ex piloto de la FACH, con 2 personas más, excepto él, que ha caído en esa pequeña y gran mentira. El resto de las personas hablan de orgullo de tener una candidatura. Lo dijo hasta chilena. José Antonio Kast, sin ir más lejos. E incluso lo dijo Kaiser. E incluso lo dice Kaiser. Dice que no le gusta Bachelet. Sí, y dijo que no iba a hacer nada ni en contra ni a favor, ¿no? Si es que él fuese elegido eventualmente presidente de la República cuando fue consultado. Paula Boca, quiero preguntarte, a propósito, que estabas nombrando que era muy querida, respetada, conocida en el ámbito internacional y sobre todo en todas las agencias que hay de la ONU, Michelle Bachelet, y el último cargo, ¿no?, de alta comisionada para los derechos humanos. El informe negativo que hizo a China en la materia de derechos humanos, ¿le puede jugar en contra y tú crees además que podría tener el veto de Estados Unidos? O sea, para las personas que nos escuchan, el mecanismo de elección tiene 2 momentos. Un primer momento es que el Consejo Permanente de Seguridad, que son 15 miembros, 5 permanentes y 10 que van rotando, son países, los 5 miembros permanentes pueden vetar el nombre de un candidato o candidata. La presidenta Bachelet es una de las candidatas, van a aparecer muchos candidatos más. Este es un proceso que parte en enero-febrero del próximo año, claro, que culmina en octubre, y que de salir electa, ella comenzaría
cuando termina el actual secretario, que es en diciembre del 2026. Claro, para partir del periodo 2027, que harto todavía, sí. Exacto, es una carrera larga y es una carrera que es, en el fondo, un proceso político internacional. China, Francia, Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos son miembros permanentes con derecho a veto. Cualquiera de esos países, si decide vetar a esta candidata u a otro, ese candidato no puede ser presentado. Entonces, es obvio que el trabajo principal que debería y que ya debe estar ocurriendo es justamente lograr la aprobación de esos 5 países al nombre de la presidenta de Chile. Solo darles como dato que desde el año 96 los hombres que han sido secretarios generales han sido todos con la unanimidad de los 5 países miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Y el caso de Estados Unidos, dirigido por Donald Trump, frente a la candidatura de una mujer socialdemócrata, no es fácil. Claro. Yo creo que ese es el obstáculo más grande, incluso más que, Daniela, lo que me preguntabas tú sobre China. Sí, entiendo. Yo creo que hoy día el obstáculo más grande, sin lugar a dudas, es que Estados Unidos se abra la idea de que sea una mujer, que representa valores de la socialdemocracia. Latina. No, pero eso ya está, le toca no, sí, pero para él que es absolutamente anti-latino, digámoslo. Entonces, para él también debe ser algo molesto, al menos. Más allá de que le toque a la ONU. Ese es el obstáculo más grande. No nos olvidemos que ya hubo un secretario general peruano, que es Javier Pérez de Cuellar, que fue entre el año 82 y el año 91 secretario general. Por lo tanto, yo creo que el obstáculo que tiene la presidenta hoy día más grande, efectivamente, es contar con el apoyo de Estados Unidos a su candidatura. Paula Walker, periodista, consultora en comunicaciones estratégicas, quien fuera también directora de comunicaciones en el segundo mandato de Michelle Bachelet. Muchísimas gracias por comunicarte una vez más con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por el contacto. Que tengan una buena mañana. Gracias, igualmente, Paula. Chao. 8:21. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. ¡Ay! Esta reunión de las Naciones Unidas, esta asamblea, permitió apreciar el nivel de polaridad que hay en el mundo y las tendencias fuertes que hay detrás de lo que se está moviendo, que vamos a abordar. Y el discurso de Trump y la respuesta a Trump son el centro de esta discusión. Trump me recordó un presidente chileno cuando dice: en solo 8 meses de mi administración somos el país más fuerte y ninguno se nos acerca, con la economía y las fuerzas armadas más fuertes que cualquier otra nación en la tierra. Es la era dorada de Estados Unidos. Primero, megalómano ya completo, porque no 8 meses se cambia el mundo, pero aquí vienen tendencias que son las que se reflejaron en el discurso. El discurso de Trump deja absolutamente claro cuál es su objetivo, cuál es su dirección. Es de los más completos en el ámbito internacional y tiene que ver con la lucha por la hegemonía del orden mundial que está en transformación. Primero, la antiglobalización. Le dio con todo a las Naciones Unidas y a todos los órganos internacionales. Ocurre que esta extrema derecha populista, que se instaló en la Casa Blanca y que Trump es su figura estelar, es esencialmente antiglobalización. Perciben que toda esta burocracia internacional está pasando por sobre la soberanía de los estados nacionales. Para un país pequeño no es tan relevante, pero Estados Unidos, admitir que tomen las decisiones otro, no es solo Trump. Biden hizo lo mismo. No a la misma escala, no con el mismo discurso agresivo, prepotente, pero muchos gobiernos demócratas lo han hecho. Sí. Lo hizo Bush hijo cuando bombardeó Irak, lo hizo Bush padre cuando se metió, aunque ahí tuvo cierto apoyo de las grandes potencias europeas, cuando lo hizo antes que él también en Irak. Pero es evidente que aquí hay un discurso antiglobalización. Trump busca el aislamiento de Estados Unidos de la institucionalidad global. No es, como dicen algunos, encerrarse en su casa y no influir en el mundo.
sino que es no dejar que la institucionalidad global obligue a Estados Unidos a nada. Por eso no reconoce el cambio climático, se salió de la UNESCO, se ha salido de todos los organismos. Y está presionando a otros países para que hagan lo mismo y se los dijo en su cara, aquí no funciona nada, son una institución obsoleta, etcétera. Segundo, Trump representa un sentimiento en Estados Unidos que hay también en otras partes, incluyendo en Chile, los perdedores de la globalización. La globalización, la apertura, incluso indiscriminada, desregulada del orden mundial, a la que fuimos obligados por el consenso de Washington cuando volvimos a la democracia, bueno, ese mundo se les volvió en contra porque Asia, y China en particular, pero no es la única, logró por una mano de obra más barata, más técnica, más capacitada, con más esfuerzo del trabajo, con una ética de la disciplina y del deber, fueron superando a Estados Unidos y a Europa y lograron atraer las inversiones y deslocalizar las industrias, tanto europeas, pero particularmente norteamericanas, que se fue a China. Pero los chinos además exigieron, no me traiga la armaduría, tráigame la tecnología. Y aprendieron a hacer tecnología. En consecuencia, es un enemigo formidable, no es un enemigo, es un competidor. Trump lo ve como enemigo, pero es un competidor formidable que le empezó a alcanzar. Todavía Estados Unidos tiene hegemonía en la mayoría de las variables, pero la que nadie puede negar es que China particularmente, pero también la India, Indonesia, Rusia, que se ha reconstituido, están hoy día haciéndole peso a Estados Unidos, y eso Estados Unidos lo hizo sentir que el desempleo que hay en Estados Unidos es culpa de la globalización. Entonces esa vieja clase media que votaba demócrata, hoy día vota republicano porque se siente perdedor de la globalización y sueña con volver a traer la industria que se fue. Particularmente en Trump, porque no es la de que algunos quisieran, donde trabajaron esa clase media desplazada, la de alta tecnología. Porque el que tenga la alta tecnología, el que lleve la hegemonía en el desarrollo de la inteligencia artificial y otro, esos van a dominar el mundo, y lo dijo Putin hace poco y con absoluta claridad. Entonces, primero Trump busca volver a recuperar esa industria que se le fue, que las inversiones vuelvan a su país e impedir que China siga creciendo. O sea, el objetivo es parar a China. Ese es su enemigo principal, pero dentro de un concepto general. Bueno, China creció en 40 años 80 veces. Eso no ha pasado nunca antes, ¿no? Lo otro es, bueno, evidentemente es el concepto de la democracia. En el fondo, los neoconservadores norteamericanos piensan bastante parecido a muchos países asiáticos. Que una cosa es la economía y otra es la política. Y hoy día ya no es el mercado el que determina la toma de decisiones, sino en la política. Estados Unidos no va a permitir que por libre competencia la desplacen. Entonces aplica por decisión política arancelaria altísima, no dejar entrar inversiones que no le gustan, sobre todo en áreas estratégicas a Estados Unidos, no convidar tecnología, no invertir con tecnología en otros países, porque es parte de la competencia por la hegemonía. Exacto. Y el Asia hoy día tiene un discurso también. También no le gusta el orden mundial y las instituciones del orden mundial, porque fueron creadas por las potencias europeas y Estados Unidos dominantes después de la Guerra Fría, o fueron después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, pero donde claramente el bloque occidental es un gran arquitecto de este orden que hoy día está en crisis. Más lejos todavía de eso, el Asia considera que aquí se debe construir un orden social con otros valores, porque, por ejemplo, los derechos humanos para ellos son muy legítimos, pero son occidentales. Ellos son otro continente, otra cultura, otras civilizaciones que existían antes que cualquier país de Europa. Europa no existía cuando ya el imperio chino estaba constituido 2 siglos antes de Cristo. Sí. Y ya ha tenido continuidad, con crisis, irrupciones, pero ha tenido una continuidad que no tiene ningún país en el mundo. Entonces el gigante chino hoy día es percibido como una amenaza por su capacidad enorme de crecimiento y de hacer, y porque además tiene una ambición global. Entonces Trump sale al paso de esto, tratando de proteger su economía y por otro lado proteger su orden político. Por eso dice, tengo el poder militar, lo tiene, pero cada día se acercan más los países asiáticos, pero tiene el poder militar todavía y lo va a usar, y no por decisiones multilaterales, no, decisiones por Estados Unidos. Por eso bombardeó Irán gratis. ¿Y qué le dijo algo en las Naciones Unidas?
cuando se produce la masacre que estamos asistiendo, matando ya de hambre a niños en Gaza y tomándose Cisjordania, porque ya tienen ocupado Cisjordania de hecho, ¿quién le para el carro? ¿Quién le impone un orden? Sí. Nadie, pues. Entonces, es verdad lo que está diciendo de que esto del orden internacional ya no vale. Aquí respecto hay a lo de construir Gaza, un nuevo contacto. Ale dijo además Trump que reconocer al Estado palestino era como una recompensa para Hamás. Y además se dio vuelta la chaqueta, ya que estamos hablando de los conflictos bélicos, con el tema de Ucrania. Claro. Imagínate que estuvo reunido no hace mucho ahí con Zelensky y también con Putin por separado, etcétera, y ahora dijo que Ucrania puede ganar la guerra, recuperar todo su territorio e incluso ir más allá, totalmente contrario a lo que había dicho en estas reuniones bilaterales. No, lo deslizó, pero el rival de Estados Unidos no es Rusia, es China. En este mapita de Ucrania... No sé, yo estaba hablando de los conflictos bélicos a propósito de lo de Gaza. Por eso, lo insinuó, pero la verdad es Trump no es Rusia, más aún, quiere separar a Rusia de China. Sí, porque entonces, imagínate estos dos colosos. Y además está la India, que siempre ha sido más pro-occidental y pro-rusa, entonces necesita la pieza rusa, le incomoda, prefiere neutralizar. Su rival es China, ahí no se va a confundir. Ahora, lo que ha dicho es porque él dijo en el discurso que él ha resuelto 8 conflictos mundiales. ¿Sí? No ha resuelto ninguno. Ni uno. Pero, la distorsión de la realidad te encarga. Exacto, porque no ha traído la paz, ha bombardeado, hecho cosas. Pero cierro con esto. Pero sí nadie puede negar que él tiene la determinación de usar todo el poder de Estados Unidos y hoy día sigue siendo la primera potencia económica. China es la segunda. La India está entrando como al 4º lugar, para que empecemos a ver que el Asia viene con todo, pero va a usar la fuerza, que el fin de este orden, donde está la hegemonía norteamericana, sobre todo después de la caída de la Unión Soviética, ese orden mundial, para desarticularlo, es muy posible que pasemos a algo más que una guerra comercial. Y eso es la competencia tecnológica, porque las guerras del futuro no van a ser necesariamente bombardeándote, te van a paralizar tu toma de decisiones. Bueno, pero en el presente no estamos viendo guerra fría, se cae el sistema, se te caen los sistemas eléctricos, las telecomunicaciones, te paralizan. Sí. Entonces va más por ahí. Pero bueno, interesante porque Trump habló con la brutalidad que lo caracteriza, pero es la lucha por el poder en un mundo en crisis y donde el viejo orden evidentemente se está debilitando, donde aparecen nuevas potencias y Estados Unidos se está defendiendo como gato de espalda. Así es. Dígamelo en inglés. Dígamelo en inglés. C'est fini. No, en francés. C'est fini, se acabó. 8:31. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Cada día a las 20 horas los invitamos a disfrutar lo mejor del jazz y el smooth jazz. Ahora Jazz, por la 94.5, Radio USACH. Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH presentan Aula en Vivo. Cada semana revivimos los conciertos que se realizan en el Teatro Aula Magna de la Universidad de Santiago de Chile, protagonizados por nuestros elencos artísticos, la Orquesta USACH, Sintagma Musicum, el Coro Madrigalista y el Coro Sinfónico USACH. Miércoles y domingos a las 21 horas nos encontramos en Aula en Vivo, un aporte de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH. Nuevas voces. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio USACH. Sin Pretexto. Este 2025 te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta segunda temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo.
Conéctate a Somos Expertas, nuestra voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio USACH, nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. Gonzalo Espinosa, cuéntenos cómo vienen las buenas noticias económicas. Claro. Hola, Gonzalo, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien por acá. Viene más abrigado que hijo único, pero ya encuentran usted, si esto no es tanto, esto estás es... con suéter, mira, chaqueta. Hay gente que no está de viendo, jeans, pero esta es una... Ya, pero el suéter de lana, pues Gaya. Ah, sí, esto sí. Es que él es esto sí. chilote. No sabía Pero te que ves era muy bien. chilote. ¿Ah? Muchas gracias. Chilote. Sí, pero bueno, pero La Serena todavía es medio falta frío, para los medio 30 humedón grados. también. Tenemos Se 9 vienen los hasta 30 ahora. grados, sí, es verdad. Sí. Bueno, si, como decía Alejandro en su editorial, si Trump genera inestabilidad con sus palabras, vamos a entregarle cierta certeza y tranquilidad a la gente con algunas informaciones que andan circulando porque dicen que las cuentas del agua podrían subir en el verano por un nuevo límite de sobreconsumo. Pero esto no es tan así. Vamos a explicarlo. ¿Ya? Porque uno se mete en los portales y ve, chuta, va a subir la cuenta del agua a otra cosa que sube. La alberca de Alejandro debe costar llenarla. Claro, lo que pasa es que hay un límite de sobreconsumo que es de 42.000 litros de consumo por hogar. Pero ahora lo van a bajar a 30.000 litros mensuales por hogar. Es una manera indirecta de subirte. Exacto. Sí, pues, entonces, sin embargo, esto va a afectar solo al 10% de los hogares de mayor consumo en la región metropolitana. O sea, yo que vivo con un amigo, tú que vives sola, nosotros no gastamos tanta agua. De hecho, el consumo promedio en Chile ha bajado. Y esto lo destacan también las autoridades porque habla de cierta conciencia de que estamos en un contexto de escasez hídrica y si en 2015 se consumían 16.000 litros de agua, ahora son solamente 14. Entonces ha ido a la baja. Sí. Y bueno, se están implementando estas tarifas para que la gente que gasta más en agua no gaste tanto. Hay que bañarse como los franceses, con pañitos nomás así. No, Alejandro. Huelen, hasta ahora el metro en verano. París. Sí, espantoso. Sigamos. Así que bueno, este recargo va a afectar a pocos hogares. ¿Quieren que les comente algo bien particular con respecto a los medios de comunicación? Ya, ¿Qué pasó? Está súper diverso hoy día tu reporte, me gusta. ¿Los resultados financieros? Los resultados financieros, sí. Sí, lo vi. A ver, dame el detalle. Los canales de televisión abierta acumulan 7.000 millones en pérdidas. TVN, Chilevisión y Canal 13 reducen igual su deuda. Mega gana un poquito menos y la red sorprende con utilidades. Habíamos estado hablando en semanas anteriores. Que le paguen las deudas de los sueldos no pagados al personal, es como 400 demandas. ¿A ti también te den? Absolutamente frenados en los tribunales laborales. Esto lleva años y los tribunales laborales calladitos. No se han hecho cargo. No quisieran hacer cargo. ¿Y a ti te deben también? ¿Tú estuviste ahí? Ya es conflicto de interés. No, claro, pero no. Hay 400 juicios. Hay 400 juicios. Bueno, les contaba. TVN perdió 7.500 millones, aunque está recortando su déficit. Que este déficit bastante grande que registra. Claro. Canal 13, pérdidas por 3.000 millones de pesos, un 36% menos también. Chilevisión también tiene un registro negativo de 2.600 millones, que es un 32% menos que en 2024. Mega es el único canal que de estos registra utilidades, que son de 2.800 millones de pesos, pero es la mitad de lo que ganaba antes. Y con respecto al tema de la red, claro, se informa que registran utilidades, pero obviamente esto no tiene que ver con el nivel de la deuda que tiene el canal. Sí, es re fácil así. Impresentable, sí. Realmente. Ya, y los jueces laborales que se pongan y el ministro de la Dirección del Trabajo y todo se muevan. Eso es una cosa, un abuso, echar gente y no pagarle. Y que haya impunidad en los tribunales es una cosa, pero inaceptable. ¿Cómo dicen después que las instituciones funcionan? Así es. Les puedo contar también algo más. No lo contabilizaron ni lo pescaron, VX, ¿no? VX es no. el único canal que veo. Te juro, el único que veo. Y también TV USACH.
Ah, pero por supuesto que Por supuesto que sí, ¿o no? Somos parte pura de TV utilidades USACH. nomás, puro cariño. En reconocimiento. Exacto. Utilidad en reconocimiento. ¿Algo más, querido Gonzalo? La verdad es que parece que vamos a la pausa. Pero recuerda la Pero voy a pregunta del recordar día. la pregunta Sí. del día, muy importante. ¿Dónde está alojada primero? Está alojada en las redes sociales de Radio USACH y TV USACH. Ahí pueden contestar en una de las 3 alternativas que les voy a plantear ahora. Esto a raíz de el último discurso que realizó el presidente Gabriel Boric en la ONU. Y le preguntamos a la gente qué es lo que más destaca de esta última intervención. Hay 3 alternativas. La primera, su llamado a que Netanyahu sea juzgado por el genocidio en Gaza. Otra alternativa es las críticas a las posturas de Donald Trump con respecto a sus afirmaciones contra las vacunas y el cambio climático. Y la tercera es que el discurso del presidente fue irrelevante. Así que ahí pueden elegir entre una de esas 3 y vamos a estarla leyendo al final del programa. Buenísimo, muchas gracias. Lo de Michelle Bachelet lo dejamos fuera porque sí, ya porque preguntamos ayer. Preguntamos. Exacto, sí. Y tuvimos una alta mayoría de que era buenísimo para nosotros, un gran aporte y buenísimo tener a ella como secretaria general, eventual secretaria general de la ONU para el periodo 2026. Esperemos que lo sea. Eso lo dejamos afuera, sí. Gracias, Gonza Espinosa. Nosotros seguimos con... ¿Vamos a una pausa pequeña? Sí. Con entrevista ahora, Pero ya. Pero como no está de nuestro tema. invitado, vamos a plantearlo mientras, cuando son las 8:40. Un riguroso análisis y contexto de la actualidad de Chile y el mundo, en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Y bueno, vamos a hablar. ¿Te duele la cabeza? ¿Qué te hace doler la cabeza a ti? Cuando tengo hambre, cuando ¿Ya? he dormido mal, Sí. el estrés, la tensión un poquito. Hay personas, pero yo soy de discurso. que tengo 15 años, tengo tendencia a dolor de cabeza ya. y me tomo una aspirina. Pero después me dijeron que la aspirina era buena para prevenir los infartos, pero Sí. tenía un problema intestinal. Chuta. Y como sufro de reflujo, evítela. Me estáis contando toda tu ficha técnica. Uno no preguntó, pues. Te dije dolor de cabeza, no. ¿Pero toma usted paracetamol o no? Sí, claro. Ya. Y me lo recomendaron en vez de la ¿Sí? aspirina. ¿Por qué estamos hablando del paracetamol, Alejandro Guille? Porque Trump dijo que era pernicioso. Sí, hay todo un debate luego de que justamente el presidente de Estados Unidos afirmara que las vacunas y los medicamentos a base de esta sustancia, paracetamol, podrían estar relacionados con el desarrollo del autismo. Y sabemos, ¿no?, que el paracetamol es uno de los fármacos más consumidos en nuestro país y en el mundo, y aunque la Organización Mundial de la Salud ha descartado que cause autismo, siempre resulta importante conocer sus efectos y riesgos y saber, por supuesto, no solo eso, sino más bien desmentir con un experto de acá, de nuestra casa de estudio, las declaraciones de Donald Trump. Leonel Rojo, académico de la Facultad de Química y Biología de la USACH, químico y farmacéutico y doctor en farmacología, nos acompaña nuevamente acá en Línea 1. ¿Cómo estás, Leonel? Bienvenido. Buenos días. Acércate un poquito, días, acomódate con profesor. porque voy a quedar muy lejos más cerca ahí del micrófono, sí, un poquito más. para hablar de todos estos Y temas tan enderezarlo un poquito. interesantes. Ahí, Ahí. échale Muchas una ayuda, gracias, profesor. Leonel. Profesor, vamos a la materia. Me hace mal el paracetamol. Te mira con autismo. No, esto va a pasar, esto pasa mucho, pasa mucho. Y va a pasar más que algún político se escape por los aires y haga afirmaciones técnicas. Sí. En este caso sobre medicamentos. Las hacen sobre todas las materias técnicas. O sea, no me va más. Pero no. Autista. Claro, por ejemplo, el tema de vacunas también, a todos los políticos les pasa en algún momento que creen que porque están en el alto vuelo político, ellos se pueden permitir afirmaciones técnicas, ¿ya? Y en este caso... No. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dice que el paracetamol produce autismo. Ya, ¿Cuál es un puesto? dolor de oídos que hay Sí. que me da a mí cuando escucho Exacto. eso. Sí. Aquí, a ver, hay un par de estudios que sostuvieron que hay un riesgo posible de autismo cuando las madres, las embarazadas, ya toman paracetamol. Pero esos estudios que se hicieron entre el 2016, 2018, 2020 fueron desmentidos en 2024 con un estudio muy grande de miles y miles de personas en los cuales se descartaron todos los factores confundentes que tienen que ver con problemas estadísticos que ensucian el estudio u otras causas de autismo u otros factores de daño neurológico, y la conclusión fue que no existe. Ya que hoy día la ciencia no tiene evidencia para decir que el paracetamol induce autismo. ¿Cuál era
supuesto, la hipótesis, ¿qué parte, qué componente del paracetamol, que es un remedio elaborado, ¿no? Claro. Podría eventualmente, desmentido ya, y que generó las alarmas en estos científicos o estas personas que hicieron este estudio y que lo toma Donald Trump claramente sin actualizarse, por lo que fue desmentido, tú dices, el 2024. ¿Cuál era supuestamente la correlación de qué componente del paracetamol que podría producir en las mujeres embarazadas autismo para el feto, o sea, para la persona que luego iba a nacer, digamos? Es que es el paracetamol mismo. Mismo, el mismo. En Estados Unidos esto se llama Tylenol. Sí, así se conoce. La película, el mismo, sí. Es bien bueno, de hecho. Claro, es buenísimo. Sí, de se hecho, vende cuando uno va a Estados Unidos es se caro. compra Tylenol porque tiene muy buena calidad la manufactura. No se vende acá, entonces me lo han No, traído. en Chile, Ya, porque sí, es como potente. Y viene es bueno. como en un... Sí, viene en una cajita bien hechita y todo. Ya. Entonces la gente dice, ¿qué es lo que tiene el Tylenol que hace esto? No, es paracetamol. A nosotros lo comercializamos en Chile con otros nombres, pero es siempre lo mismo, un solo compuesto químico. Reformulo la pregunta, ¿qué es el paracetamol? Ya, el paracetamol entonces es un compuesto químico, una molécula, que tiene dos características importantes. Es un muy buen analgésico y un muy buen antipirético. O sea, es bueno con el dolor, es bueno con la fiebre. No es un buen antiinflamatorio, como lo es, por ejemplo, el diclofenaco, el ibuprofeno, el naproxeno, el ketoprofeno. Esos son buenos analgésicos, antiinflamatorios y antipiréticos. El paracetamol no. El paracetamol es muy bueno con la fiebre y con el dolor, ¿ya? Y el consumo depende también de lo habitual. Por ejemplo, hay gente que todos los días se toma un paracetamol. ¿Al desayuno? Yo, día por medio. Claro. No, es que uno sufre y si lo dejas pasar empieza a aumentar. Tómale Si lo un gramo. paras a tiempo, no, 500... A ver, ¿cuál es la dosis habitual? Que una persona adulta normal. 500 miligramos cada 8 horas, no más de 4 gramos en una cosa extrema. Pero no durante todos el los día. días. No todos los días, ese es el punto. ¿ya? A ver. Ningún medicamento es para todos los días, salvo que sea una enfermedad crónica, hipertensión, diabetes, artritis, etcétera. Ya todo el resto no puede ser una solución que uno anda trayendo como una muleta, como un bastón para poder corregir Una algo. pastillita Como una pastillita. Como todo en este mundo de esta sociedad quiere la pastilla mágica. ¿Con qué que lo mantenga frecuencia ya se empieza a poner complejo? Porque todo lo que uno ingresa al cuerpo... Yo diría que si usted usa más de 3 o 4 días un medicamento como este, ya se puede estar equivocando, porque supóngase usted que es un problema inflamatorio que deriva de otra enfermedad. Entonces vamos a disfrazar esa otra enfermedad porque no queremos ir al médico y la vamos a abordar cuando ya sea tarde. Sí, a todos tenemos miedo a esta altura, ¿no es cierto? Una lata. Y siempre aparece algo. Siempre. Sí, pues. Mire, mientras más años tiene uno, parece que el paracetamol te produce vejez. Claro, es como comprar felicidad mientras tanto. La aspirina a mí me la habían recomendado para prevenir infartos, pero dice que afecta un poquito al sistema digestivo. Estoy consultando, pues. Tengo al doctor aquí, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué voy a ir? Se usa 100 miligramos diarios para prevenir infarto, pero eso también tiene que ser consultado con un especialista, porque... No todo el mundo se tira 100 para adentro. Es de 100. ¿ya? De 100. Sí, ácido acetilsalicílico 100 miligramos, infarto agudo del miocardio. Pero eso tiene que ser controlado, porque muchas veces eso provoca otros problemas. Entonces, como con todos los medicamentos, uno los empieza a usar 2 meses, 3 meses, 6 meses máximo, uno tiene que volver a control. Leonel, vamos puntualmente con el paracetamol. ¿Qué contraindicaciones tiene el paracetamol? ¿Qué riesgo? A propósito también de que hablaba Alejandro Guilleno de la misma aspirina y otros similares, remedios o componentes similares que no pueden consumir toda la población y en este caso sí las embarazadas, paracetamol. ¿Y por qué? ¿Cuáles son también ahí los riesgos? Y no solo los beneficios, tú decías, para bajar la fiebre, para disminuir el dolor, pero no es antiinflamatorio. No. ¿Qué desventajas podría tener o efectos adversos también el paracetamol? Mira, yo lo creo que hay que enfatizar aquí es que paracetamol sigue siendo el más seguro o uno de los más seguros medicamentos para las embarazadas. Esa cuestión hay que desmitificarla ya. Perfecto. Y para los mayores también. Es un medicamento seguro, ¿ok? ¿Cuál es el riesgo? Lleno. El riesgo que cuando una persona tiene problemas hepáticos o ha tenido antecedentes de daño hepático, o tiene alcoholismo, o desnutrición, o tuvo una hepatitis, y su hígado es un órgano sensible, en esa persona hay que tener cuidado, porque la toxicidad del paracetamol es básicamente hepática. ¿Ya? El paracetamol entra al organismo y el cuerpo lo transforma en otra sustancia química que es tóxica para el hígado. Y el cuerpo lo va a transformar sí o sí, porque cuando el paracetamol ingresa al organismo tiene que salir. Tenemos que eliminarlo del sistema.
Y Ahí el lo hígado filtra, se las arregla para hacer ese trabajo, ¿ya? Lo ve y dice, usted viene aquí de visita, yo lo voy a sacar, y lo transforma rápidamente en algo muy soluble en agua que se elimina por la orina. Pero ese compuesto es dañino para el hígado. Y por eso decimos que no puede pasar más de 4 gramos, por ejemplo, en una persona normal, porque eso ya es un riesgo hepático. Entonces las personas que han tenido algún daño hepático o tienen alguna sensibilidad, sí esas personas tienen un riesgo. Ese es el riesgo más importante, el paracetamol. Pero que no se da en el gramo diario, por ejemplo. Claro, pero por ejemplo hay muchas personas que sufren de dolor de cabeza habitual. ¿Cuál Sí. es la solución? Porque si el paracetamol, que es lo mejor que hay en el mercado chileno, tiene ese efecto hepático, ¿cómo maneja? Ahí hay que buscar la causa de ese dolor, no es normal, ¿ya? Yo pensaría que esa persona tiene que... Presión alta. Puede tener la presión alta o puede estar bajo mucho estrés. A veces está tomando más Sí, carga a veces laboral los de la colegas que... te producen estrés. Claro, a veces venir al trabajo y uno tiene que mirar... Eso es lo que pasa. Alumno, me refiero. Uno pasa por esto del... uno pasa por esto del trabajo, de lo que sea, o de las situaciones personales, con mucho estrés, te duele un poco la cabeza, te lo resuelves con paracetamol y sigues andando y no miras qué es lo que está pasando. Capaz hay que tomar un tiempo, detenerse, pensar un día o dos qué es lo que está pasando y abordar esas otras cosas. No siempre la solución es una pastilla. Yo te hago terapia psicológica si quieres. Sí, ¿verdad? No. Eso puede ser un riesgo. No, Ale, tú duermes poco. Sí, yo creo que eso también, nuestro horario, nosotros Puede levantamos ser, a las 4 de la sí, mañana. Y sí, claro, Sí. imagínate, Obvio. dormir poco, de hecho, es una de las principales causas de cefalea en esta sociedad, el estrés también. Ya, mañana vamos a llegar a mitad de programa. Claro, podía pedir permiso para llegar un poco más tarde. Bueno. Oiga, profesor, perdón, pero de las drogas que se usan habitualmente en Chile, dicen que somos muy consumidores de medicamentos, Muchísimo. de drogas. Somos dependientes de drogas, sea lícitas, pero son drogas. Ujú, ¿no es sí, cierto? claro que sí. ¿Somos un país que le hace mucho a echarse pastillitas para adentro? Sí, totalmente. Somos un país que no somos tan líderes en Latinoamérica, pero sí somos bien consumidores de medicamentos, porque se compran, no se respeta la ¿Y en condición el de perfil venta. de enfermedades aparece eso, se refleja? Sí, la automedicación es una causa frecuente de enfermedades en Chile. ¿Y qué tipo de enfermedades derivan del uso excesivo de...? Gastrointestinales, básicamente. claro. Porque, Ya. por ejemplo, los analgésicos, no paracetamol, pero Sí. todos los otros son gastrolesivos, o sea, producen La aspirina. la aspirina, porque desgastan el estómago y desgastan el riñón, entonces uno aparece un poco con irritaciones, gastritis, en fin. Perdona que diga este caso a esta hora de la mañana, pero se ha hablado mucho y he escuchado incluso declaraciones, entrevistas de amigos de Javier Milei, que se ha dicho, ¿no?, que usa pañales por problemas justamente intestinales. Se afectó justamente su flora intestinal por tomar muchas pastillas. ¿Tú habías escuchado eso, no? Sí, eso puede pasar, eso puede pasar. O por eso que digestiva. Usa pañales. iba a hacer un comentario, pero no es oportuno, ni laboral. Ya sé lo que ibas a decir. Por esa razón Bueno, la todo lo economía que pasa argentina ahí, está como a está. todos nos pasa. El tema es que a él le pasa en público, con cámara. O sea, bueno, la situación, ¿no? Sí. Terrible. No, y se puede arrasar todo. ¿Qué es lo que toma Milei? No, Tenía hernias, parece. ¿Antiinflamatorio? ¿Qué sí, sería? yo puede que sean antiinflamatorios, que sean muy Antiinflamatorio. agresivos. Sí. Pero ojo, que estas cosas le pasan a mucha gente. No, sí ya, sé, sí sé. estos No, problemas súper de... incómodo, terrible. Y a veces no lo ven, por ejemplo, lo típico es que los deportistas, los bailarines, la gente que hace actividad física regular, carga consigo su ibuprofeno, su diclofenaco, Claro. Sí. antes de o después del ensayo, Ese o después de la sesión de antiinflamatorio, más bien. Sí, Sí. el problema es que no es como un candy, no es un dulce. Ya, esto es el caso, hace poco, lo escucho frecuentemente, con cierta frecuencia, 30 años, problemas renales o insuficiencia renal o un cuadro digestivo, y tú le preguntas y todos los días se toma un ibuprofeno. Todos los días. Y eso, pensándolo como algo, como mi compañero ideal, si no lo llevo, no funciono, pero resulta ser que el riñón está recibiendo ese impacto todos los días. Entonces, Obvio. de ahí que uno tiene que pensarlo bien y consultar antes de seguir tomando un Voy médico al a farmacéutico. emular a mi maestro, ya que estamos. Ácido mefenámico. Yo siempre Igual. ando trayendo para el Sí. dolor de útero y de repente compañeros, ¿no?, me dicen, oye, dame uno porque para el dolor de cabeza. Ah, bueno. ¿Qué tienen problemas también? No, para el dolor, dice que son buenísimos para el dolor de cabeza u otras Sí. afecciones. ¿Para qué también es el uso extensivo del ácido Ya, el mefenámico, ácido- que yo lo uso para dolores menstruales? Claro, el ácido mefenámico pertenece a una familia de medicamentos analgésicos antiinflamatorios. Ahí mismo está el ibuprofeno, el naproxeno, el ketoprofeno, ¿ya? Y esos son todos gastrolesivos. Su problema principal es que producen un poquito de desgaste, diría Pero yo. una alto. vez al mes cuando están... No, en el tres, caso de la 4 menstruación días. no es problema, porque No, 2 claro. o 3 Elimina. días está súper bien, resuelve un problema que es severo,
pero no es bueno tenerlo todo el tiempo como un medicamento de apoyo de todos los días. Va a producir el mismo problema que produce un ibuprofeno crónico. ¿Ya? Está en la misma familia. Ya, pero para las personas entonces que no tienen problemas, digamos, menstruales, más que problemas, los dolores vinculados a, les sirve para analgésico, antiinflamatorio, sí, ya, exactamente. Bueno. Y 2 o 3 días está bien, no es ningún problema. Perfecto, ya. Excelente. Uy, que le sacamos provecho. Voy a tomando harta agüita y comiendo manzana, dicen que también ayuda a bajar el dolor de cabeza. La manzana. Nunca te he visto comer manzana, puro te gusta el plátano. Voy a cambiar. ¿Ah? No, a mí la uva. La uva, sí. Con azúcar, la sandía, el melón, los duranos, todo, la cereza. Hidratarse bien es una clave. Agua. Dicen que beber mucha agua. Hoy día vamos a tener 30 grados. Oye, sí. Sí. Increíble. 30 grados. Así que buen consejo. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre, muy pedagógico, simpático, entretenido. Nuestro querido académico de la Facultad de Química y Biología de la USACH, aquí vecino, químico farmacéutico, doctor en farmacología, Leonel Rojo. Muchas gracias Leonel. Un abrazo grande. Muy agradecido por la que tenga linda buena jornada. Me quedo aquí un ratito. Aguante. No, si quedes aquí, da lo mismo. Si estamos aquí terminando el programa porque ya son las 8:54. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. Vamos con las principales actividades para esta jornada, sí. Algunas, ¿no? Algunas. A las 11 de la mañana, el presidente de la República, Gabriel Boric, encabeza la segunda versión de la reunión de alto nivel en defensa de la democracia, combatiendo el extremismo. Es como lo del Festival de la Democracia, pero allá, ¿te acuerdas? Allá se reúnen con los presidentes progresistas. Exacto. Lula, que estuvo brillante. Va a estar Lula. Oye, Lula estuvo brillante. No, es que... Sí, pues brillante. Pedro Sánchez en España, Gustavo Petro de Colombia y Uruguay, Yamandu Orsi. Y, van a haber cortes ¿a quién de luz? le cortan la luz hoy día? Esa es la noticia de todos los días. ¿A quién? ¿Usted tiene el dato? Sí, acá, una serie de cortes de luz que van a afectar a distintos sectores de la región metropolitana este miércoles. Sí, a ver, vamos con el detalle. Las comunas donde se van a registrar interrupciones del servicio son Lubarnechea, Las Condes, Providencia, bueno, Ñuñoa, la que le saca gratis siempre. Conchalí, Recoleta, Quinta Normal, Pudahuel, San Joaquín, Peñalolén, La Florida, Maipú y Lampa. Hay que ver, eso sí, los sectores, los cuadrantes, para que vean ahí el mapita que anuncian los medios de comunicación o propio en él. Vamos con la respuesta de la pregunta del día. El presidente Boric realizó lo que es su último discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Tuvo un discurso tremendo. Bueno. Y lo que preguntamos a la gente, deje que la gente opine. Estuvo bueno. Ya, ¿qué es lo que más destaca de su intervención? Ya. Cuéntame. Un 74% sostuvo que su llamado a que Netanyahu sea juzgado. Un 20% afirmó que sus críticas a las posturas de Trump también estuvo ahí como sólido y solo un 7% señaló que fue irrelevante. Oiga, así que amplia mayoría. No sea despectiva, un 7% dijo. Pero poquito, en proporción es poquito. No, sí estuvo bueno, presidente, más allá de que nos guste. No, y además muy bien dicho, o sea, bueno, más allá de si a alguien le gustó o no le gustó, pero fue un discurso bien hecho, sólido, es un buen orador. Y desde el inicio, mira, uno lo veía, como decía Paula Walker, desde el inicio estaba como quemadito. Como Kennedy, en el famoso debate con Nixon. Exacto, la diferencia, si habla mucho, si esto no es baladino, es superficial. ¿Es idea mía o Trump algo se echa? Porque es un verdadero zapallo ambulante. Zapallo, parece que se echa algo de zapallo. Es como rojizo. Sí. Y mucho paracetamol se le corre, de hecho. Sí, hasta comprarme al hígado. Ya, a la invitación, pues nosotros nos estamos yendo. ¿Quién viene ahora? Rodrigo. ¿Cuánto? Alcaíno. ¿Y qué programa? La SUSACH. Muy bien, contratado. Bien, ya. Vamos, Rodrigo, que se puede. Chao. A todos, muchas gracias. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1.